Buenas noches, alumnos y alumnas. Vamos continuando con nuestros videos tutoriales. Vamos a tratar de dar algunos conceptos básicos de lo que atañe a la asignatura, a la disciplina. En primer lugar, cuando se habla de estados financieros o estados contables, los estados contables o estados financieros no son otra cosa de que los resúmenes o informaciones acerca de la gestión de la empresa, acerca de la gestión de la organización. ¿A quiénes interesan estos resúmenes? ¿A quiénes interesan estas informaciones? En primer lugar, interesan a los accionistas, a los propietarios, si esto fuese una empresa jurídica, una persona jurídica. Y si fuese una persona física, interesa al propietario, al dueño. ¿A quién más? Y le interesa a otro socio considerado importante, si es que se tuvo renta, si es que se tuvo ganancia, que es el Estado, para el tributo de los impuestos correspondientes. ¿A quién más le interesa? Y bueno, le interesa a las empresas financieras, le interesa a los bancos, a las financieras, a las cooperativas, porque de acuerdo a ese informe van a ir viendo sobre todo nuestra liquidez, nuestra solvencia, es decir, nuestra capacidad de pago. Por eso les interesa. Cuando nosotros hablamos de estados contables o estados financieros, vamos a citar, en primer lugar, el balance general. El balance general es el estado financiero número 1. Siguiente, el estado de resultado. El estado de resultado también se lo llama el cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias. El siguiente estado financiero podemos citar al estado de flujo de efectivo, muy importante. Pero luego tenemos el estado de cambios del patrimonio neto. Después de eso tenemos las notas a los estados financieros. Y por último tenemos los anexos. En este caso, lo que nosotros vamos a ver son los cuadros de revalúo y depreciación de bienes del activo fijo. Esos son los estados financieros que tenemos que conocer. Bueno, cuando se habla nosotros dijimos de que el balance general es el estado financiero número 1. Y lo que es el balance general. Y el balance general como estado financiero, es un documento que informa en una fecha determinada. Generalmente se habla de ejercicio económico sobre la situación financiera de la empresa, ¿verdad? O la situación financiera y patrimonial de la empresa, presentando de forma clara los valores de su propiedad y sus derechos, como también las obligaciones y el capital del mismo, ¿verdad? Evidentemente, evaluados y elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, en el balance general, lo que tenemos son bienes, derechos, obligaciones, como el capital líquido, el patrimonio neto, que tenemos que saber que es el capital sobre el cual no recae ninguna responsabilidad.
Luego tenemos el estado de resultado, como dijimos, balance general como un estado financiero principal. El número 2 es el estado de resultado, o como le decimos nosotros, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias. Siempre se habla de documentos, siempre se habla de informaciones, en el cual se detalla de forma minuciosa y ordenada cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Eso es importante saber. El estado de resultado está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultado. O sea, las cuentas de ingresos, egresos y costos. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo, un estado financiero, cuyo objetivo principal es mostrar las fuentes u orígenes de los recursos de la organización. O sea, la aplicación de las inversiones que tuvo la organización, ¿verdad? Y cuál fue la fuente de dichos recursos durante un periodo específico. Luego tenemos la variación del patrimonio neto como un estado, como un documento. ¿Cómo se dice? La variación del patrimonio neto. Cuando se habla de variación, se habla si la empresa se capitalizó o se descapitalizó, si tuvo ganancia, si tuvo pérdida, si tuvo lucro, si tuvo superávit o tuvo déficit. Eso es. Perfecto. Ahora, es importante saber de que el balance general, la composición, la estructura las partes del balance general. Tenemos el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Esa es básicamente la estructura del patrimonio neto. ¿Ah? En cuanto al estado de resultado, tenemos los ingresos, egresos y costos. Por eso es importante manejar la resolución 49 del año 2014 de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que ustedes tienen como material de apoyo, porque ahí está íntegramente los estados financieros y su forma de presentación. Considerando, teniendo en cuenta que las normas internacionales de contabilidad en su enunciado número 1 nos habla de la forma de presentación de esos estados financieros. La forma de presentación de esos estados financieros. Bueno, hasta aquí este pequeño video que les va a ayudar para conceptualizar esos estados financieros. Gracias.